Entonces, bueno, vamos déjeme cambiar aquí la... Ok, creo que ya lo tienen en pantalla. Por favor, confírmenme si lo tienen en pantalla. ¿Sí? ¿No? Diego, Sí, no te profesor. escucho. Ok, bueno, entonces pongan atención. Esto va a reforzar un poco lo que les he estado diciendo esta mañana. De todas maneras, si no captan todo, lo pueden revisar. Acuérdense que pueden entrar al canal mío de YouTube. Ahí están todos los videos que hemos estado presentando. Entonces, bueno, le doy inicio. Vamos a poner esto en pantalla grande. Sat through disputes on construction projects where people were arguing about who was. Have you ever sat through disputes on construction projects where people were arguing about who was responsible for what? Have you ever heard people use the term alliance contract or design and construct contract and not really understood what they were talking about? Or maybe you just find the whole topic of construction contracts overwhelming and confusing. Well, if you've answered yes to any of these questions, then this course is designed just for you. My name's Tim, and I'm an engineer with lots of experience on the design and construction of major infrastructure projects. I've been building short courses to teach the fundamental construction management skills to engineers and other construction management professionals. The courses are designed to teach the skills that you'll use on your job every day. And so far, we've had over 1,000 students enroll in our course. Each course is loaded with hours of content and practice activities to make sure you're equipped with the skills you need to excel at your job. This short video is an extract of our course on construction contract management, where we'll teach you everything you need to know about the different forms of construction contracts. We go through each of the most common forms of head contract. This is the contract between a client and a head contractor. We talk about how these different forms vary and the pros and cons of each. If you find this video interesting and useful, check out the link in the below description to our complete Udemy course on construction contract management. Hi, and welcome to the first section of topic 3, section 3.1, where we're going to talk about all the different forms of head contract. Head contracts vary from project to project, and this section provides a high-level overview of the different forms of contract that a client or project developer will use to engage a contractor. We're going to cover the criteria that head contracts vary around, followed by going through the most common form of head contract, including managing contractor, alliance, early contractor involvement, construct only, design and construct, and public-private partnership. In each section, we'll go through the contract model and the pros and cons of that specific model. So what are the criteria around which different forms of head contract vary? Well, some of the key ones that will change with each form of head contract are the project stage during which the client will engage the contractor, so whether the client engages the contractor to get their involvement of them to manage the design, or when the design is fully complete, the specific responsibilities of the contractor, the level of risk transfer, and the type of risk transfer, so how much risk is the contractor exposed to, the commercial payment mechanism, so how the contractor gets paid, lump sum, schedule of rates, cost plus, the level of ownership and management retained by the client, and the project deadlines and specific project time frame. Keep in mind, when we are going through the head contract forms, that the form of head contract will need to be adapted to suit the project, not the other way around. The first contract form we'll look at is the managing contractor model. This is where the contractor is engaged by the principal to manage the scope of works on behalf of the client.
So if you look at the diagram on the right-hand side, the client will be engaging the subcontractors directly. However, this process will be managed by the contractor. The payment mechanism is typically cost plus, with limited risk passed on to the head contractor. However, the contract may have abatements and KPIs depending on the performance of the contractor. Additionally, there may be a warranted maximum price contract under which the contractor guarantees a maximum price for completing the works. Over and above this maximum price, the contractor will have to wear the costs. Under a managing contractor model, the contractor will generally be engaged to provide input into the early project planning and design stages. Some of the benefits of a managing contractor model from the perspective of the client is that the contractor is involved early, providing constructability input and perspective into the design and planning. This may be expertise that the client critically needs but does not have. Furthermore, it's quick and easy to start works under this model. There is no need to map out a detailed scope of works and ensure all the risk is transferred to the contractor. Finally, the client retains a lot of control over the works and can make decisions to influence them during the project delivery. Some of the disadvantages of this model is that the risk for time, cost, and quality ultimately sits with the principal. They have not transferred this risk to the contractor. Additionally, a lot of client experience is required if they want to benefit from retaining control. Additionally, there is still a lot of price uncertainty, which can affect the client's financing of the project. The next model we'll look at is the alliance model. An alliance model is referred to as a relationship-based contract. The client, the contractor, and the designer work collaboratively on an open book basis to complete the project. They form an integrated project team, from which they engage the subcontractors and suppliers necessary to complete the project. An alliance leadership team will be formed from all the members of the alliance that oversee the delivery of the project. Under an alliance contract, limited risk is passed on to the contractor. There is typically a pain or gain share payment mechanism between the client and the contractor, where the client and the contractor share in both profit and losses. The alliance team is generally formed at the project concept stage, and the team will work collaboratively to establish the project scope and cost. Alliance projects are used typically when the project scope is not clear and extensive risks are involved. Forming the project team early and working together to form the project budget and schedule allows these risks to be transferred, understood, shared, and managed effectively. Typically, alliance projects are used in rail environments, which are heavy brownfield environments with significant risks that can't be understood at tender stage. A brownfield project is where the existing infrastructure is being upgraded, and therefore the works involve impacting existing infrastructure that might not be known or fully understood. This is opposite to a greenfield project, which involves creating new infrastructure. Alliance contract works well to establish a best for project focus for the contractor. Additionally, the contractor is involved at an early stage to maximize their input into the design and planning. Furthermore, the client retains extensive control and has capability to implement and manage change. Again, similar to a managing contractor model, the client still retains a lot of the project risks as they are not transferred to a contractor. A more experienced client is also required to effectively control and make best for project decisions. And finally, there is price uncertainty as a lump sum price has not been passed on to the contractor. This may make the project feasibility analysis harder for the client
as total costs are more uncertain. Under an early contractor involvement or ECI model, the contractor is engaged early to review the design and project scope. This is done to identify inefficiencies and provide constructability input into the design and project planning. The contractor is generally engaged prior to the concept design stage, as opposed to a typical design and construct contract where the contractor is engaged to complete the detailed design and construction. Once the contractor has provided input into the design and development and project planning, the contractor will then submit a fixed cost for the complete design and construction or construct-only scope. Under this second stage of bidding, the works are not procured competitively, but the contractor will take on the risk of completing the works to a fixed lump sum price. The pros of an ECI model are that there is a quick start to the project. The contractor is engaged early with limited risk to support the design and detailed planning. The input is a major advantage, as well as the constructability reviews to the original planning and design will often prove invaluable once construction begins. And another advantage of an ECI model is that after the initial planning and detailed design stage, once the contractor submits a fixed price for the works, the ultimate project risk for cost, quality, and program is transferred to the contractor. Some of the disadvantages of an ECI model from the perspective of the client is that the contractor is procured under a non-competitive tender, meaning they may increase their prices as they know they're not having to beat competition from other contractors. This is different from a D&C model where there is competition between potential contractors. Furthermore, the ECI model requires a two-stage process, which can add time to the overall project schedule. The contractor will need to prepare and submit a fixed price quote after the design stage. Furthermore, client experience is required to ensure that the D&C scope can effectively be managed. Under a construct-only scope, the client completes the detailed design and issues the contractor an issue for construction drawings set to build. The client is responsible for completing the design, and any changes to the design would constitute a variation to the project scope. The contractor is only responsible for the construction. To complete this, the client will need a good understanding of the project scope and be able to resolve any constructability issues with the design. We can see this structure in the design on the right, where the client procures both the consultant and the contractor. Some of the advantages of a construct-only package from the perspective of the client is that the procurement of the contractor is run through a competitive tender, meaning there is price competition between contractors. Contractors will bid for the works with lower profit margins and less contingency to ensure they win the project. Furthermore, the client will have price certainty, meaning they know how much the project will cost based on the contractor's lump sum price, assuming the project is well scoped and there are not too many variations. Finally, risk is transferred to the contractor to manage. They are responsible for managing costs, quality, and the project schedule. Some of the disadvantages of a construct-only contract model is that the design risk sits with the client. They are responsible for reducing the design, and any inaccuracies, errors, or omissions in the design will result in expensive rework and variations from the contractor. Client experience is required to make sure the design is completed correctly and any constructability issues are identified and resolved. Furthermore, once the contract is awarded, the client effectively loses control over the project. If the client wishes to change the scope, they will need to pay expensive variations to change things. A design and construct, or D&C project, is the same as a constructor-only contract, except that the contractor is also responsible for the development of the detailed design. Therefore, the design risk is being passed on to the contractor. The client will need to procure a concept design showing roughly what they want
and project scope. The contractor will then base their quote to take this concept design, produce an issue for construction design, and then build it. You can see this set up on the diagram to the right, where the contractor is engaging both the consultant to complete the design and the subcontractors to complete the works. Again, similar to a constructor-only contract, a D&C contract will have a lump sum payment mechanism. So, similar to a constructor-only contract, the pros and cons from the perspective of the client, a D&C contract will result in price competition between potential contractors, resulting in a lower price for the client. Contractors will cut risk contingency and profit margins to secure the project. Furthermore, under a D&C, the contractor is responsible for managing the design risk, and this is often a significant project risk. Again, under a D&C, most risks are transferred to the contractor, who is responsible ultimately for cost, quality, and program. Some of the disadvantages of the D&C model from the perspective of the client is that it can result in adversarial relationships between the contractor and the client. The contractor may be exposed to extensive risk under low profit margins. There will likely be numerous disputes about cost and scope, particularly about the design development and interpretation of the project requirements from the concept design. I've worked on a D&C project where requirements were murky and unclear, resulting in constant battles with the client. Furthermore, the project will need to be clearly scoped out and requirements for the contractor understood. Again, the client will lose a lot of power to change things, and the works begin, once the works begin and the contract is awarded, any changes will need to be made through expensive change orders. A public-private partnership is the procurement model with the greatest risk and responsibility transferred to the contractor. The contractor will generally form what's called a special purpose vehicle or consortium that, for a given project, complete the finance, design, construction, operations, and maintenance of the project. So the contractor will form a consortium with investment banks and operations and a maintenance provider to complete the entire project scope from start to finish, including the maintenance period. In this way, the client, typically government bodies, as PPPs, are generally only used for massive multi-billion-dollar projects, simply has to pay the consortium a fixed annuity over the project life, typically 25 years, and all the risk and responsibility is on the consortium. This means the consortium will need to organise the financing of the project, take the concept design and construct it in the most effective way, while also minimising the whole-of-life operations and maintenance cost. Some examples of PPP projects include the Tunnel and Stations package on the new Melbourne Metro Tunnel and Transurban building the NorthConnex Tunnel in Sydney. Some of the advantages of a PPP model are that they are procured competitively, so potential contractors will have to competitively bid for this massive scale project. They will try to cut costs, and so the government should theoretically get the most cost competitive outcome. Furthermore, the design risk again sits with the contractor, but in this instance, the contract needs to design something that also has a low whole-of-life value. In this way, the contractor needs to factor in construction costs, maintenance costs, and finance costs, and so ideally will bring all these components of the project together to develop the best solution for the project. And finally, all risk is transferred to the contractor, not just the D&C scope, but also the financing and maintenance risk. So what are the cons? Well, similar to D&C projects, PPPs lead to adversarial relationships between the contractor and the client. Most PPPs end up in some sort of dispute.
A significant part of it is differing interpretations of scope and expectations. In addition, such a huge amount of risk is passed on to the contractor that there is a significant chance that the contractor does not have enough contingency factored in and may lose money completing such a project. This will likely be incredibly difficult and lead to extensive disputes and delays. Finally, the client will lose all control over the project. Variations under PPPs can be much more expensive than under D&C projects, as now the client, when instigating changes, will also need to factor in financing and operation and maintenance cost implication. That brings us to the end of our short introduction on forms of head contract. You could write a whole course just on this topic. However, this was just meant to give you a brief overview so you recognize the different types of contract models. Hopefully now you have a good understanding of the most common contract models. Next, we're going to go into how the head contract is formed and the process for a client selecting a head contractor. Ok, bueno, me parece muy bueno el video. La adquisición de proyectos en el sector de la construcción generalmente se realiza a través del proceso de licitación y requiere una mente astuta y años de experiencia para perfeccionar las habilidades en la licitación. Lo pueden revisar en otra oportunidad, ok, para que lo vean con más calma, pero sí interesante que sí ilustra pues diferentes modalidades que hemos estado hablando y más o menos el mismo esquema de describirlo, ver cuándo se aplica, cuáles son los pros y los contras de su aplicación. Me gustó mucho sobre toda la parte final que habla de las APP, de las asociaciones público-privadas, muy claro, porque a veces no se tiene una déjame ver esta llamada que me interesa, un segundito, ya va. Aló, a la orden. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ya que le escucho cortado, dígame, repítame. Sí, ¿cómo está? ¿Y como qué cantidad? ¿Necesitaría un cuñete? No creo que le alcance, sí. Ah, solo con los reductores, pero ¿cuántos reductores eran? ¿No se acuerda? Sí, creo que un galón no le alcanza. Bueno, pero yo tengo ya galones también. Me queda un galón y me queda un cuñete ahorita. Ajá. Ok, bueno, pues lleva ese galón y yo le ubico el resto luego. Lo que pasa es que el negro, bueno, vamos a hacer una cosa. Estoy ahorita dando clases en la universidad. Estoy terminando. Yo le llamo al concluir. ¿Parece? Ok, bueno, pues, gracias. Ok, me disculpan, pero era un cliente y uno no puede dejar pasar las oportunidades del negocio. Ok, bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿No? Ok, entonces bueno, déjenme colocar aquí esto en grande. Ya, creo que tienen la... Ah, no, espérense. Pista, lectura, y creo que vámonos a la... Era una posición 64, creo. A ver. Ok, bueno, continuamos con la presentación, ¿no? Bueno, entonces ya vieron que cada modalidad de contratación le da un tratamiento distinto
a la distribución del riesgo entre las partes involucradas. El riesgo es una yo diría que de las cosas más importantes que nosotros tocamos en un contrato, es precisamente cómo vamos a enfrentar las diferentes situaciones imprevistas que van a suceder. Ok, pero ¿qué es esto realmente, no? El riesgo es la incertidumbre asociada a un evento. El riesgo implica una función que relaciona un conjunto de resultados, un conjunto de probabilidades. No sé si ustedes se acuerdan de esto que hemos hablado muchísimo, ¿no? Que es el ambiente en el cual nosotros nos estamos desarrollando en nuestra vida pues, actual. Un ambiente lleno de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Es prácticamente lo que nosotros sentimos todo el día. Entonces tenemos que prepararnos para eso. ¿Ok? Porque si no, bueno, entramos en el caos. Tenemos que tener herramientas para conducirnos en este ambiente, un ambiente que es cambiante, es volátil, está cambiando permanentemente, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿ok? Complejo porque hay una cantidad de gente interrelacionada. Nosotros vamos a hacer un proyecto de una obra y bueno, ya ustedes se han dado cuenta de la cantidad de actores que están involucrados, ¿no? Y ambigüedad porque bueno, muchas veces esos que están involucrados tienen sus objetivos dispares, ¿no? O sea, diferentes, o tienen una visión o una interpretación distinta de las cosas, ¿no? Entonces nos tenemos que manejar ese ambiente. Vamos a manejar riesgo que responde a una lógica probabilística y incertidumbre que simplemente no responde a ningún tipo de lógica. No podemos medirlo. El riesgo sí lo podemos medir, ¿ok? Podemos determinar, bueno, hay un 30% de que esto ocurra, un 40%, mientras que la incertidumbre simplemente no tenemos ninguna lógica para medirlo, pues, para determinarlo, pues, algo que no tenemos ningún tipo de podría yo, ningún tipo de, ¿cómo se dice esto? Certeza o intuición de que pueda ocurrir. ¿Ok? ¿Quiénes asumen los riesgos en la industria de la construcción? Todos los involucrados, pues los proveedores, el propietario, el gerente de construcción, el gerente inspector, el residente, el arquitecto, los contratistas, subcontratistas, los agentes gubernamentales, los agentes reguladores, los clientes, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí algunos elementos de riesgo: inflación, tiempo de ejecución, daños a propiedad, calidad de los materiales, disponibilidad, escasez, errores de ingeniería, errores de construcción, cambios del propietario, leyes, fuerza mayor o actos de Dios, lo que vimos, propuestas de ingeniería y arquitectura. O sea, hay una vertiente muy amplia de elementos de riesgo e incertidumbre en los contratos de construcción. Entonces, bueno, al final vamos a llegar a estos dos gráficos que son importantísimos, estos dos gráficos que tenemos aquí. Ok, ¿qué me dicen estos gráficos? La idea es que ustedes como gerentes de proyectos tengan el criterio para escoger cuál es la modalidad de contratación que más le conviene a su cliente, sea su cliente, el ente contratante o el contratista. ¿Okay? Ustedes son los que van a orientar, mira, este es el tipo de contrato que te conviene más o nos conviene más. Entonces, estos dos grafiquitos que vemos aquí nos pueden ayudar muchísimo a eso. Si vemos el primero, que es este que está aquí, ¿qué me relaciona? ¿No? Me relaciona el riesgo que asume el propietario y el riesgo que asume el contratista. ¿Ok? Acuérdense que a mayor riesgo, mayores costos. A menores riesgos, menores costos. ¿Ok? Porque al final los riesgos, ¿cómo nosotros nos protegemos del riesgo? Bueno, teniendo contingencias. Las contingencias generalmente las vamos a tener incrementando los costos que nos permitan absorber cualquier situación sobrevenida que nos va a generar pues, un consumo de recursos adicionales o mayor tiempo, etc. Entonces, aquí lo interesante es que tenemos algunas de las modalidades de contratación y podemos ver cómo se comporta el riesgo en cada una de las dos visiones dependiendo del tipo de contrato que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos hablado que si es un contrato ya en mano, todo el riesgo lo asume el contratista, ¿ok?
Fíjense, el 100% lo asume el contratista, mientras que el propietario le transfiere el riesgo al contratista. ¿Cómo se protege el contratista? Elevando los costos. Por eso es que los costos aquí son elevados, ¿no? Lo podemos ver. Entonces, si esa distribución de riesgo va cambiando y nos vamos de repente a precios unitarios, donde hay una transferencia de riesgo menor al contratista, o sea, se empieza a compartir los riesgos. Fíjense que aquí el riesgo aumenta para el propietario, porque el propietario no sabe con certeza cuánto le va a costar el proyecto al final, porque puede ser que tenga un valor del presupuesto, pero el contrato va a tener variaciones, modificaciones, ¿ok? Porque lo permite la modalidad de precio unitario, permite reconocer aumentos, disminuciones, horas extras, horas adicionales, reconsideraciones de precios, etcétera. Entonces, ahí yo estoy distribuyendo el riesgo. Entonces, eso me permite que el contratista pueda bajar de alguna manera los costos, ¿ok? Ahora, si me voy a precio máximo garantizado, yo estoy asumiendo que yo sé que no voy a asumir un riesgo más allá del que tengo claramente definido al principio, ¿ok? Entonces, el riesgo ahí va a ser menor, va a ser más lo va a asumir más el propietario, ¿no? Ok, fíjense, aquí todavía siguen bajando los costos. Ahora, cuando paso a la modalidad de costos reembolsables, prácticamente el contratista no tiene ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque él está seguro de que cualquier costo que tenga durante la ejecución del proyecto, el ente contratante se lo va a reconocer. Él simplemente va a presentar las facturas de lo que ha incurrido, y bueno, y sobre esas facturas él va a cobrar un porcentaje adicional que va a ser su utilidad y su administración. Entonces él no está asumiendo ningún riesgo, prácticamente todo el riesgo aquí en esta parte lo asume el propietario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí el contratista no se va a preocupar mucho por los costos, porque simplemente él no va a tener ningún incentivo para hacer ningún tipo de ahorro, porque prácticamente todo lo que él presente se lo van a reconocer. Entonces, eso va a tender a que los costos se incrementan también. Entonces, bueno, esto les da un elemento para toma de decisiones cuando ustedes quieren tener un control de los costos, un proyecto bien o costos bajos. Ya saben que tienen que irse a estas modalidades, pero si ustedes quieren que el contratista asuma todo el riesgo, bueno, se irán a esta modalidad, pero saben que los costos se le van a disparar. ¿Ok? Ahora vamos al otro gráfico. El otro gráfico relaciona el costo del propietario con la responsabilidad del propietario. Si yo le transfiero toda la responsabilidad al contratista general, quiero disminuir mi responsabilidad, quiero que el contratista general se encargue de todo, obviamente ese contratista general va a cargar sobre los costos un porcentaje de utilidad, un porcentaje de administración y un porcentaje de utilidad. ¿Eso qué va a hacer? Que mis costos se eleven. ¿Ok? Ahora, si yo soy un ente contratante con experiencia en construcción, ¿ok? Porque yo tengo un departamento de construcción y yo no necesito contratar a nadie para que me ejecute el proyecto, porque yo lo puedo asumir directamente. Entonces, eso sería una ejecución directa, ¿ok? Donde toda la responsabilidad recae en el propietario, pero los costos tenderán a bajar, porque no estaría pagando ese porcentaje adicional a un contratista general de administración de utilidad. Entonces, bueno, bajo este criterio ustedes también pueden seleccionar cuál modalidad es la más adecuada. Les pongo un ejemplo. Imagínense que el proyecto requiere la adquisición de 10 toneladas de cabilla, ¿ok? El suministro de 10 toneladas de cabilla. Si yo lo hago por esta modalidad, el contratista general, o sea, yo me desligo de la responsabilidad de averiguar precios, de tratar de negociar con los proveedores de cabilla, sino que se la transfiero al contratista general. Ok, el contratista general va a conseguir un precio X, ok,
que es el que va a adquirir la cabilla, pero él no va a hacer ese trabajo sin ningún tipo de beneficio, ¿no? Sobre esa compra, ese contratista general va a cargarle unos gastos administrativos por el hecho de hacer la negociación, de trasladarse, de negociar, etcétera, y también un porcentaje de utilidad, que es el beneficio que él va a recibir de haber negociado esa cabilla y de haber asumido el riesgo de haber negociado esa cabilla. ¿Ok? Entonces, esas cabillas le va a costar al contratante un precio X. ¿Okay? Vamos a decir que es $500,000. ¿Okay? Ahora, si el contratante, el dueño del proyecto, decide, o por casualidad tiene un amigo que es proveedor de cabilla, lo lógico es que él compre la cabilla directamente. Si él compra la cabilla, que sería una ejecución directa, si él compra la cabilla directamente, esas 10 toneladas de cabilla, evidentemente no le van a costar $500,000. Le va a costar lo que le costó al contratista general, excluyendo el porcentaje de utilidad y el porcentaje de administración que él cargó por haber hecho la gestión de compra. ¿Ok? Entonces, aquí lo pueden ver gráficamente cómo se comporta eso. Pues, evidentemente, si yo hago la ejecución directa, los costos son menores, pero la responsabilidad aumenta. Si yo se lo transfiero el riesgo a un contratista general, los costos se incrementan, pero mi responsabilidad disminuye. ¿Dónde pudiera conseguir un tipo de contrato que fuera equilibrado, donde tuviese una distribución de responsabilidad y costos más equitativo? Bueno, en esto, gerencia de construcción administrada, precio unitario, podría estar por aquí. ¿Ok? Entonces esos gráficos son muy útiles para, sobre todo, formarse el criterio para decidir cuál es la modalidad de contratación que más nos conviene, dependiendo el tipo de proyecto y dependiendo de la disposición de asumir riesgo y asumir responsabilidad que tenga cada una de las partes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo con esto voy a concluir el día de hoy. Aquí al final le pongo unas recomendaciones que son muy útiles a la hora de negociar los contratos de proyectos, o contratos de ingeniería, o contratos de construcción, como le quieran llamar. Ok, eso sí se lo quisiera leer rápidamente. Bueno, aquí está lo de la disposición de... Bueno, ustedes lo pueden ver. Aquí hablo de algunos tips que le doy para que cuando ustedes estén en esa posición tengan esto en cuenta. ¿Ok? Tácticas de negociación, etcétera. Aquí tenemos las resoluciones de disputa. ¿Ok? ¿Cuándo surgen las resoluciones de disputa? ¿Cuál es la estrategia que deben preparar? ¿Ok? Los tipos de disputas que hay en el sector construcción. Cuándo es necesaria la intervención de un tercero para dirimir o para buscar un acuerdo o una solución a esa disputa. Y bueno, cuáles son los mecanismos que existen en ese sentido: resolución administrativa, litigio judicial, un juicio, mediación, arbitraje, etcétera. Las características de cada una de esas modalidades. Y bueno, ¿cuáles son los documentos útiles? Esto es muy importante que lo tengan claro, porque se los voy a preguntar cuando ustedes tengan una posible disputa o un desacuerdo en un proyecto y van a entrar en un proceso de discusión. ¿Qué deben tener? ¿Qué elementos deben tener probatorios y cómo deben preparar? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan ahí, esa lista es prácticamente la misma lista que estaba en el diario de obra. ¿Ok? Toda la información que ustedes deben ir registrando a lo largo de la ejecución del proyecto.
¿ok? Entonces, eso tenga en cuenta que eso lo van a necesitar. Ok, una reflexión final. El mecanismo de resolución de disputas contractuales más eficiente para reducir costos y solventar problemas es que tan razonables, equilibradas y justas sean las partes al momento de la redacción del contrato. Por eso es que yo les insisto muchísimo. El momento de conformar el contrato es crucial, es el que va a definir las reglas de juego y es el que va a evitar que más adelante empiecen a existir desacuerdos. Ok. Así como también el nivel de competencia que pueda tener el gerente de proyecto. Entonces, bueno, con eso concluyo el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con los trabajos que tenían que entregar del módulo 2. Bueno, espero que lo hayan entregado. Por ahí tengo algunos que me llamaron que no pudieron subirlo. Bueno, les dije que me los enviaran por correo. Evidentemente, pues eso va a tener algún efecto. Sin embargo, yo más adelante, cuando yo empiezo a corregir, es posible que abra los tiempos para que los que me los enviaron por correo los suban a la plataforma. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Alguna pregunta final antes de despedirme? No, profe, por ahora No. bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Vayan adelantando su trabajo, lean el material, no dejen que se les acumule, que de manera que puedan hacer las cosas con la mejor calidad posible. Acuérdense que ustedes son unos gerentes de proyectos y tienen que planificarse. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe.